Bueno, después de este escándalo, lo que pedimos es que el ministro de Hacienda venga al Congreso de los Diputados a dar explicaciones, y también hemos registrado esta mañana una proposición no de ley, entre otras cosas, para pedirle informe al Gobierno, que nos diga qué va a hacer la agencia tributaria a partir de ahora, que nos diga cuál es el volumen de capital de residentes españoles en Panamá, es decir, cuántas personas, cuántas sociedades, y también queremos saber cuántas de estas personas, cuántas de estas sociedades se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por Rajoy y Montoro en la última legislatura. Ustedes quieren saber cuántas personas y también de cuánto dinero estamos hablando, ¿no? Claro, efectivamente. Es verdad que la Ley General Tributaria no te permite, si no hay una comisión de investigación, no te permite conocer el nombre individual, pero queremos saber qué va a hacer la agencia tributaria a partir de ahora. Yo creo que la agencia tributaria debería comenzar a investigar a estas personas y a estas sociedades, y también queremos saber cuántas se acogieron a la amnistía fiscal. Ya dijimos nosotros en la última legislatura que la amnistía fiscal era una pasarela para que la gente, para que muchas sociedades y muchas personas se fueran de rositas fiscal y penalmente. ¿Qué debería hacer ahora Montoro, qué debería hacer ahora el Gobierno exactamente, o cómo debe reaccionar la agencia tributaria? Pues eso lo decía hace unos segundos. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que dar información del volumen del que estamos hablando, de las personas y de las sociedades que estamos hablando, y ponerse a investigar para efectivamente hacer un seguimiento de estas sociedades y de estas personas residenciadas en España, porque, mire, yo creo que lo preocupante, uno de los elementos preocupantes, aparte del problema de la conciencia fiscal sobre los españoles, de la deteriorada situación de la conciencia fiscal de los españoles, esto daña más esa conciencia fiscal. Hay una estrategia internacional de competir a la baja con los impuestos, y se utilizan los paraísos fiscales en esa competencia a la baja, y eso tiene un problema. Eso pone en riesgo la financiación del Estado del Bienestar y las políticas de redistribución que pide la izquierda y que demandamos desde la izquierda. Señor Saura, diputado, se lo tengo que preguntar, claro, 2011... Panamá deja de ser para España un paraíso fiscal. Gobernaban ustedes, y hay quien dice, nos lo decía antes Carlos Segovia, la presión del gobierno panameño, es decir, si España quiere hacer las obras del canal, Panamá deja de ser paraíso fiscal. ¿Un error por parte del gobierno socialista 2011? Bueno, mire, se firma un convenio para evitar la doble imposición, y sobre esas fechas la mayoría de países de la Unión Europea firman también un convenio con Panamá, con las exigencias y los cánones de la OCDE, de los que en ese momento la OCDE exigía. Y por tanto España hace lo que hace la mayoría de países de la Unión Europea y la mayoría de países de la OCDE. ¿Qué estamos pidiendo nosotros, por ejemplo, en esa proposición no de ley? Que esos cánones tienen que actualizarse tanto en la OCDE como en la Unión Europea, para que efectivamente la exigencia sea mayor y se actualice la lista de paraísos fiscales. Pero España en aquel momento actuó de acuerdo con la ley, de acuerdo con los cánones internacionales y de acuerdo con la mayoría de países de la Unión Europea. Señor Saura, diputado, en el fondo lo grave de todo esto es que puede no ser ilegal, ¿no? Claro, puede no ser ilegal. Bueno, es decir, digo puede porque igual ese tipo de dinero viene de actividades ilícitas y por tanto sí que sería ilegal. Desde luego no es moral, y es muy importante que el Parlamento Europeo, que la Comisión, que el Consejo Europeo y que también el Parlamento Español participe en ese debate, que pida explicaciones y desde luego que se trabaje por un nuevo paradigma internacional en la fiscalidad internacional. Porque, como digo, es muy preocupante la competencia a la baja, y ahí nos jugamos el futuro del Estado del Bienestar y de la cohesión social. Y por tanto, yo creo que enhorabuena el trabajo de los periodistas, enhorabuena también al trabajo de la Sexta. Eso es muy útil para elevar la conciencia fiscal de los españoles, pero también muy útil para trabajar en esa nueva estrategia de una fiscalidad justa a nivel internacional. Porque si no, siempre habrá un país que baje más los impuestos, y eso genera una tensión en los países para bajar los impuestos. Es muy importante que nos pongamos de acuerdo a nivel internacional, y enhorabuena al trabajo de los periodistas en general y de la Sexta en particular. Solamente, no, es decir, estoy de acuerdo con Carlos en relación al modelo 720, pero si se puso en marcha 720
¿por qué se aprobó la amnistía fiscal? Es decir, la amnistía fiscal es innecesaria. Nos ha contado Montoro por activa y por pasiva que eso es la manera de regularizar. Oiga, si tiene el modelo 720, luego ya se le exige a todo el mundo que declare sus bienes en el extranjero y sus capitales, ¿para qué la amnistía fiscal? Por eso queremos preguntar, efectivamente, a través de esa pasarela, cuántas de estas personas se acogieron a la amnistía fiscal, porque también nos parece inmoral la amnistía fiscal.